Anunciado, es viernes por supuesto, y los viernes recibimos con el afecto de siempre a Andrés Seminario Valenzuela. Qué gusto enorme, Andrés, tenerte acá como cada viernes. Buenos ¿Cómo días, vas? ¿cómo vas? ¿Todo bien? Excelente. ¿Cómo vamos? Si ponchamos No una lo toma ponche. abierta, No seamos malos, pues. descubriríamos que estamos los que somos. Lo que somos. Buenos días. No seamos malos, pues. Buenos días. ¿Cómo estamos? Creo Sí. que el tema los deprimió y por eso Los no deprimió. nos acompañan los demás miembros de este... Yo había justamente, de esta ¿no? tertulia. En los avances comerciales, le había indicado pues a nuestra audiencia, a todos nuestros ¿De qué seguidores vamos a hablar? que están desde temprano, el tema del cual vamos a hablar, ¿no? Y precisamente resulta importante, ¿no? Ponerlo en perspectiva, Andrés, ¿no? Decíamos, justamente la pregunta que estaba boteando, ¿existe pesimismo acá en nuestro país, Andrés? Quiero empezar por un dato. Y es que tienes algo así como 70.000 pensamientos diarios. El 70% de esos 70.000 pensamientos diarios son negativos. Autocrítica, miedo, pesimismo. Es natural que seas pesimista. Pero sí, Eduardo Mendoza me llama, me dice, ¿qué te parece si hablamos del fin del pesimismo? Me parece interesante, pero creo que debemos considerar algo. Tu percepción de riesgo de lo que te lleva a ser pesimista o no, es diferente a mi percepción de riesgo. Y es diferente a cada una de las personas que nos escucha. Cada uno tiene su percepción de riesgo, pero generalizando, mientras menos sabes de una amenaza, más amenazante crees que es. ¿Cuál es el tema? Que cuando te enfrentas a un peligro que desconoces, tu cerebro cae en lo que se llama el sesgo de optimismo. Piensa positivo, no piensa negativo. Es natural. Te lo pongo un ejemplo. Estás en una fiesta de 100 personas y después de esa fiesta de 100 personas, 20 caen intoxicadas. Vas a racionalizar el hecho como un hecho positivo. De 100, solo fueron 20 los intoxicados. Te concentras en lo bueno, no te concentras en lo malo. Pero, ¿eso significa que estamos ante un fin del pesimismo? A ver, hay un artículo interesante, no es un artículo, hay un informe en realidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, acaba de ser publicado, que habla sobre democracia. El PNUD. Exacto. Y podríamos resumir una parte de ese informe en fin del pesimismo. Podríamos titular una parte de ese informe como fin del pesimismo. ¿Por qué? Porque se revierte esta tendencia que había en la región, en Latinoamérica y el Caribe, respecto al debilitamiento de la democracia. Entonces quiero llevar la conversación macro por ahí. Correcto. Y luego vamos a aterrizar a Ecuador, si te parece. Ya, por supuesto. Se revierte, como te decía, la tendencia de la desafección democrática en la región. Hablo de Latinoamérica y Caribe, que se analizan siempre juntas. Teníamos una década perdida, ¿no? Las variables de apoyo, me gusta, me satisface la democracia estaban a la baja, hoy se están revirtiendo. Ha subido 4 puntos porcentuales con relación al 2023, está en 52%. 52% de los habitantes de Latinoamérica están satisfechos con el modelo de gobierno de la democracia. Es más, hoy 4 de cada 5 latinoamericanos vivimos bajo un régimen democrático. 4 de cada 5 latinoamericanos votamos en elecciones libres. Claro, en democracia. Pero, siempre hay un pero, menos de la mitad de la población está satisfecha con cómo funciona la democracia. Y ya vamos a ver por qué. Yeah. Pero para empezar, tengamos ese número general. Menos de la mitad de la gente está satisfecha con cómo funciona esa democracia. Más del 70% percibe que los gobiernos responden a intereses particulares, no a intereses colectivos. La confianza en las autoridades electorales en Latinoamérica, no estoy hablando de Ecuador, por favor, en Latinoamérica la confianza en las autoridades electorales cayó al 34%. Son los organismos electorales. En los organismos, los encargados de organizar las elecciones. Okay. En Latinoamérica solo se confía en ellos en un 34%. Bajísimo.
Más del 60% de las personas que vivimos en Latinoamérica creemos que las elecciones en el país son, la palabra del informe es fraudulentas. De nuevo, no estoy hablando de Ecuador en particular, estoy hablando de Latinoamérica. Claro, la región. Latinoamérica, ¿no? y Caribe. Y Caribe. Luego, la democracia, que como te decía, ha mejorado 4 puntos con relación a los años anteriores, 4 puntos porcentuales, tiene una suerte de amenaza. ¿Y cuál es la amenaza? La amenaza es que el autoritarismo sigue siendo una tentación constante en la gente. Las democracias sí han logrado perdurar en el tiempo, desde acuérdate, 80s, 90s, cómo la región se fue moviendo hacia claro, regímenes que daban democráticos, los ¿verdad? rezagos de las dictaduras militares y todo Exactamente, eso. pero ese movimiento hacia la democracia, que en algún momento se empezó a debilitar, hoy se empieza a recuperar, pero bajo tensión creciente. Y aunque la gente considere que la democracia es la forma preferida de gobierno, crece la insatisfacción en cómo funciona la democracia. Estos son datos del Informe sobre Democracia y Desarrollo, así se llama. Informe sobre Democracia y Desarrollo del PNUD. El PNUD. De hecho, puedes entrar a la página web del PNUD, vas a encontrar el informe, lo puedes descargar gratuito. Ah, qué bien. Se puede descargar gratuito. Y los otros datos los saqué del último informe del Latino Barómetro, el del 2024, publicado el 2025. Entonces, a ver, lo que te estoy diciendo es que no hay una crisis de la democracia per se, no hay una crisis uniforme que nos haga pensar que Latinoamérica está yendo hacia opciones distintas a las democráticas, pero tampoco hay estabilidad consolidada. ¿Y por qué no hay estabilidad consolidada en el tema democrático? Y luego me dirás, para volver a la pregunta inicial, ¿se murió el pesimismo y somos más optimistas o no? ¿Por qué? Primera variable, la democracia, la gente siente que la democracia no le está resolviendo problemas del sistema. ¿Y cuáles son los problemas del sistema? Pobreza, desigualdad, informalidad, desempleo, vulnerabilidad. Seguridad ahora. A ello va el tema de la vulnerabilidad. La incorporación de la mujer en la cosa pública. Son como tareas pendientes que están ahí, que generan una suerte de incomodidad en la gente. De nuevo, insisto, esto no es Ecuador, esto es Latinoamérica. Estoy dando data de la región. Ecuador tiene comportamientos particulares dentro de esta región. Entonces, la primera es esa, ¿no? La primera es que la democracia todavía no te ha resuelto los problemas que esperabas que te resuelva. El segundo tema es que hay llamémoslo, presiones emergentes que están afectando la democracia. ¿Cuáles son las presiones emergentes? Polarización. Y la polarización cada vez está más polarizada, perdóname la tautología. Tienes el tema de la polarización que está afectando, que está molestando esta percepción de democracia. Tienes la rápida evolución de la tecnología, la capacidad de generar cosas aquí. Correcto. Como nunca, pues, ¿no? Y generar cosas como desinformación. La desinformación es otra presión emergente que está afectando de alguna manera a las democracias. Tienes un crimen organizado transnacional y tienes una expansión de economías ilícitas vinculado al crimen organizado internacional. Tienes movilidad humana y cuando analizas la data ves que la gente de su propio país empieza a ver al extranjero como negativo para el desarrollo del bienestar propio. Y tienes una crisis climática que es de la que menos se habla, pero que también afecta de una u otra manera esta percepción de que la democracia no te está resolviendo los problemas que te tiene que resolver. Y cuando hablo de democracia, entendamos no solamente el hecho de ir a la urna y votar por el candidato a alcalde, prefecto, prefecta, presidente, presidenta. No, estamos hablando de la participación cívica, ciudadana en otros temas. No solo en el tema electoral, sino claro, en otros temas que afectan su quehacer diario. Entonces tienes problemas como problemas, el que no te ha resuelto las crisis sistémicas, no te ha resuelto pobreza y demás. Tienes las presiones emergentes, polarización, el acceso a tecnología muy rápido, crimen organizado y demás. Pero además,
4 de los 10 países con mayor agresividad, con mayor violencia del mundo, están en Latinoamérica. 4. 4 de cada 10. Caramba. Eso que está haciendo, eso está haciendo que la polarización de la que te hablaba, que es esta presión emergente, esa polarización es aún más violenta. Es aún más violenta. Y puedo darte datos en un instante, pero déjame terminar los porqués. Claro. Entonces sientes que no te resuelven tus problemas de democracia, sientes que hay presiones emergentes, la polarización se vuelve más violenta, la desinformación, que es una manera de violencia, empieza a crecer también en la región, cada vez es más agresivo la cantidad de desinformación que tienes y cada vez tienes a más personas indiferentes con el modelo de gobierno, que les da exactamente igual. Claro, como sientes que no te ha resuelto el problema, sientes que Juana o Chana da igual. Da lo mismo. Da igual. Entonces, yo creo que, y aterricemos a Ecuador, yo creo que se ha eliminado, no es el fin del pesimismo. Tampoco estamos dándole la bienvenida al optimismo. Es miedo y frustración. Y aquí no soy especialista en el tema, pero conversé con un especialista en el tema y le pregunté, bueno, ¿qué es lo que están sintiendo los ecuatorianos? Porque la data que te he dado anteriormente es lo que la gente te dice, pero es importante saber qué es lo que la gente siente, cómo se siente, claro, ¿verdad? Y aquí déjame hacer una pausa académica un instante para entender de qué va el tema, ¿no? Hay 2 investigadores mexicanos que en el 2001 publican un texto que habla sobre la emoción humana. El texto se llama La estructura de la emoción humana, un modelo cromático del sistema afectivo. Y lo que te dicen es, y esto, por cierto, hay un especialista aquí en Guayaquil, se llama Iván Sierra, su empresa es Negocios y Estrategias, y fue con quien conversé, a quien le pregunté. Por supuesto, es muy reconocido, sí. Exacto. Entonces, un poco el sistema que es, te dice hay 14 pares de emociones opuestas. Entonces tienes felicidad y tienes infelicidad, tienes placer y tienes dolor, ¿no? Entonces tienes 14 pares de emociones en 2 ejes. Placenteras y displacenteras, ese es un eje, ¿no? Emociones que son placenteras, emociones que son displacenteras. Y el otro eje es pasividad o actividad, emociones que no te disparan a la acción y emociones que sí te disparan a la acción. Por ejemplo, agrado o amor son emociones placenteras pasivas, ¿no? No te motivan a la acción. Luego tienes dolor o desagrado o rechazo, que son displacenteras y que son activas. Esas pondrían a gente en la calle, por ejemplo. Luego tienes orgullo y entusiasmo, que son placenteras o activas. Esas también ponen a la gente en la calle. O son las que hacen que votes por alguien, que tomes acción. Yeah. ¿Okay? Y luego tienes frustración y miedo, que es la que te cité hace un instante. O tristeza, que son displacenteras y son pasivas. Ayer leí un tuit de alguien que decía, si esto está pasando y esto está pasando y esto está pasando, ¿por qué la gente no sale a la calle? Bueno, porque el sentimiento, la emoción que tienen y que expresan en cuestionarios diseñados para entender cómo está la gente sintiendo, demuestra que las emociones más importantes son frustración y miedo. Y aquí déjame hacer una salvedad importante, porque cuando conversé con el especialista, cuando conversé con Iván, me dijo, Andrés, cuidado, la data de Ecuador no está actualizada. Pero sí tiene datos de cantones en Manabí, cantones en Santa Elena, cantones en Imbabura, cantones en Los Ríos. Y yo le dije, bueno, y tiene dato actual de esos cantones. Entonces le dije, oye, esa data actual, y tiene data actual de estos cantones porque ya se están haciendo los trabajos de demoscopía para las candidaturas, para las próximas elecciones. Claro, por supuesto, para las seccionales. Sí. Como no son nacionales, no tienes info nacionales, tienes info... Correcto, local. Cantonal, local. Le digo, ¿qué pasa si podemos cotejar la información de los cantones con la información antigua que había de la presidencial anterior? Y la respuesta es sí. Entonces le dije, bueno, ¿y qué está pasando ahí? ¿Qué refleja? Exactamente, se están repitiendo de alguna manera las respuestas en términos de
los sentimientos que tienen los ecuatorianos son esos o han cambiado en el tiempo. Y me dijo, no, son esos. Es decir, podríamos de una manera muy hipotética, de nuevo, esto es una hipótesis que habría que validar, pero Correcto. de manera hipotética sí podemos decir que el sentimiento general de los ecuatorianos no es haber eliminado el pesimismo, es que se ha trasladado a frustración y miedo. Y eso es complicado, porque vamos a la conversación inicial de la democracia, ¿no? Si se supone que la democracia te ordena la vida política, te organiza la economía, te genera bienestar para todos, si se supone que eso hace y estás descontento con los resultados hasta ahora, porque ha perdido la democracia su capacidad para ofrecerte certezas y ofrecerte estabilidad, entonces, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? O dicho de otra manera, ese miedo y esa frustración van a jugar a la Exacto. hora de determinar cuáles son los mejores. Ya vamos a llegar ahí. Sí, por supuesto, pero es súper que interesante. Déjame hacer una pausa, Claro. porque quiero pedir a ver si me apoyan con un café. ¿Con un café? Sí, a ver, ahí le va a acercar el Muy cafecito importante ya. el café de Carlito, la por mañana. supuesto, el café. Estamos tomando como Así es. punto referencial este estudio que ha preparado el PNUD, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Democracias bajo presión. Exacto, ese es el título del estudio. Del estudio, claro. Y estamos conversando, pues, como cada viernes con Andrés Seminario Valenzuela. Siempre con esos tics precisos, con esos temas tan relevantes que, por supuesto, son del interés de nuestra gran colectividad. Y ya a esta hora son las 8:19 en jornada de viernes. Se suman a esta mesa de trabajo nuestro director general Eduardo Mendoza Paladines y también Cecilia Druet. Eduardo, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Hola. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días. Y a toda la audiencia que nos ve y nos escucha. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Eduardo, Andrés, Alberto? A la audiencia también. Ayer estuve en el evento de Casa Ecuador. Un saludo para el Marqués. Precioso evento. Qué lindo evento reconociendo La a los capital de la República, ¿no? Correcto, reconociendo a los deportistas ecuatorianos. Me pareció Así maravilloso. Y esa es la razón por la que acabo de llegar. Del llegando de aeropuerto Quito. acá. Del aeropuerto directamente para acá. Y qué bueno, ¿no? Pues nosotros decíamos hace un momento, y perdón la disgregación, Andrés, justamente decíamos, a instancias de este tema tan importante, ¿no? De la necesidad de tener una sociedad con esa talante de avanzada, de positivismo, destacábamos el hecho de que debemos de vernos, de reflejarnos, ¿no? En ese gran trabajo de grandes deportistas. Yo vi hace un momento a Mel Riasco, por ejemplo. La semana pasada estuvo en la Casa Blanca, galardonada nuestra tenista ecuatoriana por el propio presidente Donald Trump, ¿no? Y tenemos un número fabuloso de grandes atletas, quienes trabajan en distintas disciplinas, no solamente en la futbolística. Así que ese es un detalle que lo podemos tener para más adelante, irlo incorporando. Para sentirnos mejor. Para sentirnos mejor, mi estimado Andrés. Perdón, adelante. No. Entonces Válido. volvamos. Vamos a datos de polarización, ¿les Sí, parece? por un favor. instante. Por favor. Y ahora sí tenemos la toma. Ahí sí, Hay pues, muchas ahora cámaras sí. ahora. Toma. Sí, hay muchas Claro, cosas. sí. Sí, gracias a Dios. A ver, del informe, tomado del informe, la polarización política crece rápidamente en las últimas décadas y supera el promedio mundial. Latinoamérica es el país, es la región más evidentemente polarizada del mundo. Hay un estudio que se llama Variedades de la Democracia 2024 que hace una escala de 5 puntos, de 0 a 4, ¿no? Donde 0 representa esos países en donde los partidos de bandos políticos opuestos se sientan y conversan. 4 es la polarización extrema, donde no se sientan y conversan, sino que se insultan y buscan golpearse en redes sociales. Correcto. O demás. De 0 a 4, Latinoamérica, no Ecuador, Latinoamérica está en 3.4. Ese es el índice de Latinoamérica, 3.4. Europa Oriental, Asia Central, 3.1. El promedio mundial es de 2.9. Europa Occidental está en 2.8. Y el más bajo es Oriente Medio y Norte de África en 2.6. Más bajo. Es decir, que en el norte de África Sí.
Y en Oriente Medio, los partidos políticos tienen una mayor capacidad de diálogo que los que Increíble. tienen en Latinoamérica. Sonaría contradictorio, ¿no? O Suena- esperaríamos que fuera a la inversa. Nosotros somos demócratas. Claro, el tema es que la evidencia Diríamos el científica, hogar. la evidencia indica que los conflictos entre los distintos grupos, no solo políticos, ya grupos sociales, porque esto se permea a la sociedad. Claro. La evidencia indica que los conflictos entre los distintos grupos sociales están adoptando cada vez más formas violentas. Entra a redes sociales y trata de buscar noticias en donde tengas una postura clara, y lo que vas a encontrar es mucha desinformación y muchas posiciones muy... No encuentro la palabra más grave que críticas, porque ya ni siquiera son posiciones críticas. Antagónicas. Caóticas. Absolutamente agresivas, hostiles. Yo te diría, Andrés, que no es que quieren solamente que te vayas, sino te quieren desaparecer. Totalmente, O sea, exacto. eso tómelo con beneficio de inventario, porque desaparecer textualmente. ¿No? Y eso es terrible. De hecho, y esto es parte de la problemática, es que cada vez más gente confía en las redes sociales para Ahí está. fuentes de información, ¿no? Buscan la información en redes sociales. Pero aquí está la paradoja. Si bien la mayoría de personas, y sobre todo en edades menores, la mayoría de personas usa las redes sociales para buscar la información, el 60%, más del 60% te dice no confío. No confío en la información que estoy leyendo. Entonces imagínate los niveles de incertidumbre que tiene que administrar la democracia como sistema cuando está implosionando. Porque es de adentro. Es desde adentro. De hecho, hay una tesis fantástica de un libro que no he leído todavía que dice justamente eso, ¿no? Que estamos implosionando nuestros sistemas de gobierno desde adentro. Y le echan la culpa a un sector político que no voy a nombrar. Mira, cuando hablamos con Andrés con el tema, yo le propuse 2 y quedamos con este. Y hice mis deberes entre la diferencia, porque la gente se confunde entre la negatividad y el pesimismo. Correcto. El pesimismo es una manera de ver el futuro. La persona tiende a esperar que las cosas salgan mal o peor de lo que podrían salir. Ejemplo, seguro no voy a conseguir trabajo. Seguro no me va a ir bien. Negatividad es una actitud más amplia y constante hacia muchas cosas, personas, situaciones, ideas e incluso uno mismo. Suele enfocarse en los defectos, problemas o aspectos desagradables. Por ejemplo, este proyecto es malo, la gente no sirve, nada funciona. Y una forma sencilla para que lo veamos, Andrés, es el pesimista piensa, va a salir mal. La persona negativa piensa, todo está mal. Entonces, el pesimismo puede ser ocasional y hasta defensivo. Me preparo para lo peor. La negatividad suele contagiar al ambiente y puede volverse una forma permanente de relacionarse con el mundo. Curiosamente, alguien puede ser pesimista sin ser negativo. Por ejemplo, una persona puede pensar que algo probablemente no resultará bien, el gobierno, la gente, pero aún así ser amable, constructiva y apoyar a otros. Y al revés, alguien que puede ser muy seguro del futuro, pero mantener una actitud constantemente crítica o tóxica hacia todo, es lo contrario. Entonces, Andrés, ¿qué es lo que tenemos en el Ecuador? Mira, un par de datos Sí, divertidos. Dale. Que no son tan divertidos, pero cómo funcionamos. Yo empecé diciendo que el 70% de tus 70.000 pensamientos diarios son negativos. El 70%. Autocrítica, miedo, pesimismo. Sí, 70% de tus pensamientos son, sí, exacto, no voy a conseguir el trabajo, me voy a ir mal, va a haber mucho tráfico, me va a caer mal persona que me van a presentar. Se dice que el optimista es un pesimista mal informado. En fin. Otro dato interesante. Claro, si pones cara triste, te vas a poner triste. Ok. Si tienes un semblante, si si tienes un semblante pesimista, te vas a poner así. te vas a deprimir. Tú mismo, no es que te perciben solamente como te ven, sino tú mismo. Sí, Claro. y con una variable que lo agrava, y es que las emociones son súper contagiosas, ¿no? Sí, señor. Las emociones La son onda, contagiosas. Y las emociones negativas son más contagiosas.
Es lo que yo ¿Por llamo qué? la energía. Sí, claro. Porque así funciona tu cerebro. ¿Por qué no En nos modo- contagia la alegría? En modo de supervivencia. No, la alegría también se contagia, una risa se puede contagiar, el bostezo también se puede Sí, contagiar. sí, Y el total. tema del bostezo, hay todo un estudio ahí que está vinculado con sexo, pero esa es otra historia. Caramba, esto está Jaime. Sí, felizmente. No, 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 y- ustedes sabían que los chimpancés y los bonobos bostezan. ¿No? ¿No? Es una forma Mira. de demostrar... ¿Aburrimiento? No aburrimiento, no tiene nada que ver con el aburrimiento, tiene que ver más bien con el líbido. Ah, mira, Yo juraría fíjate. que sueño. No, para nada, no va por ahí. Tú no bostezas para oxigenar el cerebro. Pero, ¿en qué estábamos? En que las emociones negativas son súper contagiosas. Ujú. Entonces hay que tener cuidado también, porque eso se contagia. Y cuando hablamos de pesimismo, y tú me decías, es el fin del pesimismo y demás, creo que lo ataste a la primera opción de conversación que era Michael Jackson. Sí, señor. Entonces, claro, puedo entender que entre cantar Thriller o hablar de Ah. los problemas que tenemos en la democracia latinoamericana, pues era mejor cantar Thriller, pero no soy especialista en Michael Jackson. Sí, sí. Además, tenemos la tendencia, tu cerebro tiene la tendencia a prestar más atención a las amenazas y los peligros. Claro. Porque siempre está en modo supervivencia, todo el tiempo está en modo supervivencia. Otro dato divertido, te pasas quejando todo el día, 30 minutos de quejas dañan tu cerebro. Mira tú, qué importante, ¿no? A la gente que Pasarles el tiene tip eso. a algunas Sí, personitas. sí, algunitas. Sí, claro. El tema es que no haces conciencia de estos Claro. temas, ¿no? Por eso es que el tema es tan interesante Exacto. y tan fácil de digerir. Parece complicado, no lo es. Y estar en aquello, ¿no? Desde que amanece, hay gente que pelea consigo mismo en el espejo. Se por ve en el espejo y ya Exacto. sale a bronquear Exacto, con el exacto. mundo, así es. Ahora, ¿cómo lo reviertes? Los estudios dicen que las personas casadas son más felices que las personas solteras. Estamos en buen Lo he camino. escuchado, sí. Lo he escuchado. Como que tiene sus dudas, Andrés. ¿Qué le pasa? No, yo iba a decir, No, iba se a rió decir por me decir. consta, pero luego puedo herir susceptibilidades. Claro, Entonces, claro. y ahí les tengo una pregunta. Para tratar de entender este tema del pesimismo y de por qué nos deprimimos y demás. ¿Por qué hay osos de peluche y no arañas de peluche? Los osos son más Más peligrosos que las arañas, que las arañas. porque se ven mejor. Suelen ver más como dulce, el oso panda, Solo el oso solo yogi. para jugar con la idea, ¿no? ¿Por qué piensas en... qué chévere el teddy bear, pero... Sí, sí, o el Y Villa piensa en- Bird, ¿te acuerdas de eso? Que las niñas arman eso, pero son así, ¿no? Y la verdad que los osos no son nada de No eso. son, no son amistosos. peligrosos, sí, no son. Pero yo hasta la imagen la vincula a ternura. Claro. La del oso, Claro. claro, la de una araña no. No, No. Ni siquiera la de Spider-Man. ni siquiera. Pero depende de la araña, pero si hay unas arañitas también. O sea, Sí. sí, depende de la especie, pues. Sí, sí, sí. Pero Bueno, ya. en términos generales, Sí. Ah. en términos generales, claro, no es una... Araña limbo. Pero de nuevo, vamos a lo que yo comentaba al principio, es que tu percepción Claro, de riesgo es tu es distinta percepción a de mi riesgo. percepción de riesgo y la Exacto. percepción de Eso. riesgo de quienes nos están Exactamente, escuchando. eso sí. Entonces, las variables de pesimismo y optimismo son variables subjetivas, Subjetivas. finalmente. Y tienen que ver básicamente contigo, por un lado, como tú lo sientas, o también tienen que ver con todo lo que hemos conversado y siempre hablamos con todos ustedes, amigos que nos escuchan, con el ambiente, con las redes, con lo que te quieren posicionar. contexto. El entorno Contexto. general. El contexto es muy importante. El contexto manda en muchas de tus decisiones, ¿no? Y entendamos que la decisión es lo que luego se convierte en una acción específica, que puede ser una omisión. Una omisión es una acción. Sí, señor. No hacer nada es hacer No, algo. sí, claro. ¿No? Pero efectivamente, yo creo que, a ver, debemos entender, olvidémonos por un instante de redes sociales. Ok, vamos entonces sin redes. Vamos un instante Ya, sin ok. redes. En la vida sin redes, en la época de los diarios y las radios, igual tenías esta influencia del contexto y del entorno y de la conversación de sobremesa que te generaba un clima de opinión que podía llevarte a menos felicidad, pesimismo u optimismo. Entonces, efectivamente, esto no es que hoy las redes sociales te han hecho más susceptible al que el clima de opinión mueva el estado de ánimo
de la colectividad y tuyo. No, esto siempre ha sucedido. Siempre ha habido, ¿no? Y siempre ha sucedido porque somos seres sociales. Así es. Y siendo seres sociales queremos ser parte de un grupo en particular, ¿no? Claro. Luego debemos entenderlo desde esa perspectiva. Ahora bien, llevémoslo a la práctica. ¿Cómo va a afectar esto en las próximas elecciones? Porque una de las inquietudes que Eduardo compartió conmigo cuando estábamos decidiendo sobre qué hablar era, bueno, ok, si ha finalizado la era del pesimismo, ¿cómo se va a ver reflejado luego En la elección. Elecciones. En las elecciones. o qué tiene que pasar para que, si es que no se ha eliminado este pesimismo, y que yo se digo que es elimine. frustración y miedo, qué tiene que pasar para que el estado de ánimo de la población cambie? Frustración y miedo, perdóname Frustración usar. y miedo son las dos. Déjame usar una palabra argentina del slang que tienen ellos que se llama el de lunfardo. Lo llaman bronca, Ah, coraje, fastidio, frustración. Pero no es ira. No No es ira. La ira Como estar sí, conflictuados, como sí, estar... la ira sí te lleva, sí te Cómodo. moviliza. El frustración y el miedo no te paralizan, no te movilizan. Como decía hace un rato, ¿no? Estos dos sentimientos que en gran medida tiene la población hoy son sentimientos que internamente los joden, pero externamente no los activan, no los llevan a salir a la calle y a protestar. La protesta más agresiva que ves hoy por hoy es la protesta en redes sociales, y esto es. Y por eso es que te dije lo que te dije, ¿no? Porque tomé una anotación respecto al pesimismo y a la negatividad y el pesimismo. Y tiene mucha relación con lo que, y hemos hablado de esto, Andrés, Alberto, Cecilia, con el tema de redes sociales, infocracia, saturación informativa, y cuando uno vive expuesto permanentemente a noticias de conflicto, ruido, el cerebro puede, que lo que dijiste, puede inclinarse más hacia a la negatividad, incluso, como dice Andrés, sin darse cuenta. Si todo lo ves negativo, si todo lo escuchas negativo, si todo parece que estuviera negativo, además originado, perdóname que ya me he metido en redes, porque hay bots, hay gente que te quiere manipular, está fregado. Ciertamente. Lo otro importante de entender es que la regla del 1-9-90, el 1% de los contenidos, del 100% del contenido de redes sociales, el 1% de los operadores de redes, de los que usan redes, son los que crean el contenido. 9 son los que comentan ese contenido creado y 90 lo consumen pasivamente. Mira tú. entran y... Es una suerte de ingeniería, de consensos, lo que se está haciendo, ¿no? Y uso la palabra consenso pensando en lo que hemos estudiado de la creación del consenso del diseñador, de quien acuñó el concepto de relaciones públicas, ¿no? Sí, señor. Tú para lograr apoyo electoral o para lograr apoyo gubernamental o para lograr apoyo para una marca, necesitas un consenso, necesitas una colectividad que diga, estoy de acuerdo, voy a comprar, voy a votar, voy a apoyar. ¿Qué es lo que se está diseñando en redes sociales? Es eso, son burbujas de consenso. De consensos. Eso dijo el Chavo. Eso. Exactamente así es. Exacto. Lo importante es una vez que lo racionalizas y que lo interiorizas y que lo conciencias, entonces puedes actuar sobre ello. Pero si no eres un pasivo más dentro del 90%. Dentro de esta suerte de... Es como te van construyendo como un corral, ¿no? Exacto. Hay un nuevo texto publicado que tampoco he leído, pero cuyo resumen es que nos están llevando hacia una homogeneización del pensamiento. Que Sí, todo el señor. mundo piense exactamente Sí, igual en señor. un mismo Sí, señor. Y esto es gravísimo. Porque ¿Y la polarización entonces? ¿Dónde entra ahí? es que o eres Unos pensamiento A o eres o B. pensamiento B. Claro. Manipulan igual. No hay matices. Pero igual es el corral A y el corral B. Corral A o corral B, pero cuando lo aterrizas a tu vida y te pones a pensar, tú no dices, a ver, yo soy corral B, yo soy corral Z. ¿Y lo deconstruyes apagando el celular No, o no generando contenido distinto, consumiendo contenido distinto? A ver, apagar el celular es como cerrar el libro. Sí.
un libro o un teléfono móvil con redes no es otra cosa que una herramienta. Tú decides si la usas para bien o para mal. Ahí creo que el secreto está en el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es criticar lo que dice alguien, el pensamiento crítico es criticar tu propio pensamiento. Exacto, confrontarlo, ¿verdad, Andrés? Tú mismo confrontarlo. Claro, empezar a pensar en distintas matices, jugar a pensar. Claro. En definitiva, ¿no? Si yo critico al gobierno, no estoy haciendo pensamiento crítico. Así Si yo es. critico a los medios, no estoy haciendo Claro. pensamiento crítico. Eso no es pensamiento crítico, eso es tribalismo mental. Así es, que es totalmente diferente. Totalmente a diferente. todo lo que hemos hablado, al Pero- pesimismo, a la negatividad, a Exacto. todo. Es completamente, ¿sabes qué es? Esto es la palabra enseguida, es confrontar tus mismos pensamientos o lo que te quieren poner con los tuyos y sacar tus conclusiones. Exacto. Yo entiendo la idea, pero es como una persona que no sabe que está en esta espiral o en esta tendencia o en esta idea. ¿Cómo va a salir de ahí si no es capaz de confrontarse a sí misma? Porque no sabe que está en esta parte tan cómoda, en este status quo establecido ahí. Qué buena idea que traes a la mesa. Una persona que... Y hemos hablado del sesgo Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, claro. Y el sesgo Dunning-Kruger, lo que te diseñado por un señor Dunning y un señor Kruger, Sí. lo que te dice es que aquellas personas que no saben de algo sobreestiman su nivel de conocimiento y aquellas personas que sí saben de algo subestiman su nivel de conocimiento. Es decir, si tú no sabes de un tema, crees que sí sabes de ese tema. Y cuando tú sí sabes de un tema, crees que sabes menos de lo que sabes de ese tema. Redes sociales, fútbol, religión y política son temas que todo el mundo sabe muchísimo, mejor que el director técnico después del partido. Sí, señor. Es más, tu alineación siempre fue mejor y podías haber ganado el partido cuando el director técnico no te escuchó, le escribiste un tuit. Claro, así eso todos- es puro Dunning-Kruger. Tú Todos somos nunca has dirigido un expertos. equipo, nunca has estado en una cancha al pie sufriendo lo que está sufriendo el señor, excepto que lo hiciste en tu casa, viendo la tele, con una cerveza y con canguil o con chifles. O con lo que quieras comer. Y claro, ya eres mejor DT que el DT. O sea, todos somos técnicos después de ganar un partido. Y después de perderlo también. También. Es verdad. Absolutamente de acuerdo. Finalmente, sí, y esto se llama sesgo de Dunning-Kruger. Y es sobreestimar tus conocimientos, tus Sin capacidades. tenerlos. Entonces, ¿hacia dónde apunta el pensamiento crítico? A entender que tú no puedes saber de todo. Es humanamente imposible. Y de lo poco tampoco puedes saberlo todo, porque hoy por hoy la velocidad de cambio de los contenidos factuales de las cosas es tan rápida que necesitarías estar todos los días estudiando para actualizar tus propios conocimientos. Claro. Entonces, ¿hacia dónde va el pensamiento crítico? Primero, hacia esta humildad epistémica en donde tú te dices a ti mismo, a ver, yo creo que esto es blanco, pero ¿qué sucedería si es gris? Para no llevarlo a rojo o azul. Y si el otro tiene razón, que siempre lo mencionas. Claro, ese es el... Bueno, ahí tenemos una discrepancia, es que yo siempre tengo la razón, pero... No, el monopolio de la razón. o sea, ha monopolizado contra la Constitución el señor Andrés Ha Seminario. monopolizado. Sí, ya mismo mando un proyecto de ley para que lo diga. Solamente algo, Andrés. Sí. Solamente una cuestión, porque tú ya marcabas algo, ¿no? Que por supuesto nosotros aquí lo comentamos en diversos campos, ¿no? Nos ubicamos en el domingo 29 de noviembre, ¿no? Día de elecciones seccionales. Y claro, hasta llegar allá va a haber algunas variables, va a haber algunos temas que pueden incidir en este tema. ¿Cómo va a llegar el ecuatoriano, ¿no? A la hora del sufragio? Y yo me pregunto, va a haber también un mundial de fútbol, ¿no? Y hay mucha expectativa, por ejemplo, en la participación de nuestra selección en ese mundial de fútbol. Hay quienes apostamos desde ya por un resultado histórico en la participación de la selección. Si eso se daría, ¿qué impacto tendría en los otros órdenes de la vida, incluido este tema de cumplimiento en una liga electoral? A ver, tú me estás preguntando que si en el evento consentido de que Ecuador quede campeón del mundo en el Mundial de Fútbol, ¿eso afecta positiva o negativamente una decisión electoral? Y la respuesta es depende.
Depende. ¿Y de qué depende? Para no dejarla en el aire y ser ambiguo. Depende de dos cosas. Uno, de cómo se siente la gente. Y dos, de qué piensa y siente la gente respecto al candidato o candidata que se cobije con la bandera ganadora de la selección. Dicho de otra manera, digamos que el candidato A no hace campaña apoyado en el triunfo de la selección. Lo referencia, lo comenta, lo felicita, pero no hace campaña montado en eso. Y la candidata B hace campaña montada en el triunfo de la selección. Es más, muestra un comercial con Piero o con Pacho o con Moy. Pero el candidato A, digamos que el candidato A tiene un nivel de rechazo de 10%. Y la candidata B, del ejemplo, tiene un nivel de rechazo del 50%. Puede juntarse con la selección completa, que su nivel de rechazo va a hacer que el efecto sea negativo, sea entendido como oportunismo político. Yeah. Entonces, no es simplemente me subo o no me subo en el resultado, ¿no? Tienes muchas otras variables que ver. Y también cómo se siente el elector. Si el elector piensa que, y como hemos visto, no cree mucho ya, cree en la democracia, pero siente que no le satisface, no le resuelve los problemas, y de pronto llega un candidato a decir, yo te voy a resolver, porque así como la selección ganó, yo voy a ganar. Exacto. Tú vas a decir, no, compadre, no. Lo que se afectaría sería apagones en el Mundial y la gente no puede ver el partido. Eso sería... Pero, esa sí es una historia crítica. Sí. A ver, tengo un dato más y me parece interesante. Ya vamos a saludar a Javier Segarra, que está con nosotros. Buenos días, querido amigo. Está tomando sus notas, ya va a preguntar. Hay ejemplos de estudios realizados, Andrés, en el Ecuador, sobre adolescentes y redes sociales, que encontraron relación entre el uso excesivo de redes, ansiedad, depresión y baja autoestima. En uno de ellos, muchos jóvenes reportaban que las comparaciones constantes en redes afectaban negativamente cómo se sentían consigo mismos, que es lo que tú hace un rato dijiste. O sea, si no tienes pensamiento autocrítico y te comparas con un tercero, como quieres ser, y tú no eres así, lo vas a tener. También se habla mucho de que se reconoce muy bien a la gente por su trabajo y por vivir, o sea, a la actualidad y la sobrecarga informativa. Habla por primera vez de eso, ¿no? Cuando una persona pasa muchas horas expuesta a noticias conflictivas, lo decías, violencia, crisis política, discusiones permanentes, el cerebro empieza a entrar en un estado de alerta, lo que dijiste, continua. Tú sabes que, disculpa que te interrumpa, solo porque me dispara un recuerdo que tiene que ver con lo siguiente. Hay un estudio que demostró que si empiezas tu mañana escuchando noticieros con noticias negativas, 30 minutos de malas noticias temprano en la mañana te complican todo el día. Mira tú, esto no necesariamente te vuelve pesimista, pero sí puede aumentar la negatividad o la sensación de que todo está mal, que es más grave todavía. Ciertamente. En Ecuador hay factores que pesan: la inseguridad, la incertidumbre económica, la migración, la tensión política y consumo constante de contenidos emocionales en redes negativos. Mira, y varios trabajos recientes mencionan que la incertidumbre repetitiva, que es lo que yo digo, ¿a qué le tiene más gente, la gente más miedo? A lo no cierto, a la incertidumbre, ¿no? Y afecta el ánimo colectivo y la salud mental comunitaria. Y algo interesante, en redes ecuatorianas, especialmente en Reddit y foros, mucha gente comentó justamente esa sensación de que las redes han cambiado la manera de relacionarse, aumentando comparación, ansiedad y agresividad cotidiana. Lo que decíamos hace un momento tiene que ver con algo, Andrés, y te vas a morir de risa. Se fue Alberto, Javier, Cecilia, pero esto tiene que ver también, o sea, hay dos formas de salir de esto, increíblemente, con la música, increíble, especialmente con algún tipo de cantante que te guste a ti, porque la música positiva y tranquila o alegre te hace volver a un momento o estar en un momento. Ya puede funcionar esto como una especie de regulador emocional, baja el ruido mental, desacelera el sistema nervioso y ayuda a salir del ciclo permanente de noticias y tensión. Y lo otro es el deporte, increíble, por eso hablar del Mundial, porque si tienes una, aquí lo que no tengo es que si ganas, pues no, si no ganas, ¿para qué, no? Uno más, Dale. que no lo ha citado, y no me sorprende que no lo haya citado porque no pasa mucho en el país, leer.
Tienes Seis toda la minutos razón. de lectura. Tienes toda la razón. Hay un estudio que demuestra que 6 minutos de lectura diarios pueden reducir hasta 60% tus niveles de estrés. Es mejor que escuchar música, es mejor que salir a caminar, es mejor que tomarte una taza de café o de té o alguna bebida. Qué bárbaro, Leer. Y la verdad que cuando lees es una delicia. La verdad que sí. Y te metes y te... Y tiene una serie de beneficios. beneficios, una serie de beneficios, exactamente. Pero sí, saludamos a Javier. Javier Segarra Torres. ¿Cómo les va? ¿Puedo ¿Cómo le preguntar? Por favor. Sí, claro. Decía Andrés, y lo venía escuchando, de estas emociones y acciones, Ujú. que son acciones. Pero cuando se dice que estas acciones que genera el ser humano son respuestas internas Ujú. que influyen en la manera de pensar, de decidir y de actuar, era lo que escuché. Entonces depende de cada ser humano, de su situación en la que se encuentre. Ciertamente. Recuerda que cada uno de nosotros construye su propia realidad. Y esa realidad la construimos, o mejor dicho, ¿por qué esa realidad la construimos más negativamente que positivamente? Supervivencia, estás en modo supervivencia todo el tiempo. Por eso no te gusta la incertidumbre, prefieres la esperanza. Claro, y a veces uno, por ejemplo, en un partido de fútbol, la esperanza está en que mi equipo gane. Sí. Y si eso no ocurre, entonces ya no es culpa de uno, como ser humano, de esa acción generada de un partido de fútbol, sino de quienes estuvieron en ese partido de fútbol y que no lograron lo que, en mi forma de pensar, esperaba que lo gane. Bueno, hay un sesgo que te lleva a que tu locus de control sea externo. ¿A qué me refiero? A que si esperas que tu equipo gane y has apoyado al equipo todo el tiempo y el equipo pierda, no eres tú quien pierde, es el equipo. Eso se llama locus de control externo. Y te afecta, obviamente. Ciertamente te afecta, pero ahí hay un detalle interesante. En fútbol y en política las creencias son más sólidas que en el matrimonio. Es más fácil que cambies Sí. de esposa Que tu equipo de tu que corazón. de equipo de fútbol o de candidato. De trabajo, de ciudad, Increíble, ¿no? hasta de género, de sexo. Sí. Y No, no tu sí, equipo, sí. sí. Sí, es verdad, Sí, es verdad. sí, es verídico. Sí, puede De ser. carro, de costumbres, de todo. Entonces, De para amigos. aterrizar la pregunta, pues, a ver, cuando entiendes lo que pasa es que tienes que verlo desde varias perspectivas, Javier. Tienes que verlo desde la perspectiva social. Somos seres sociales. Lo que haces o dejas de hacer, de alguna manera, tiene que acercarte al grupo al cual tú perteneces, ¿no? Tú no quieres desaparecer o no quieres que te expulsen, no quieres que te voten del grupo de WhatsApp en el que estás. Claro. Es horrible. Entonces, esa es una variable que entra en la ecuación. Pero ante un estímulo, cualquier estímulo, ¿qué es lo que pasa? Tu cerebro hace una predicción de ese estímulo, cuál debe ser el resultado del estímulo. Cuando esa predicción coincide con el resultado, no pasa nada, está todo bien. Cuando hay un conflicto entre lo que tú pensabas que iba a suceder y lo que realmente sucedió, en donde añades el contexto del que hablábamos hace un rato y añades tu estado mental y añades tu estado físico, porque hay un sentido que es en fin, nombre complicado. Ok. Que le dice a tu cerebro cómo está tu cuerpo. Todo eso entra en la toma de decisiones, y una decisión es la antesala a una acción. Tú no haces nada que no hayas decidido. Ojo, decides mayoritariamente de manera subconsciente, no de manera consciente. Pero siempre hay una decisión previa, ¿no? Frente a un estímulo hay una decisión previa. Por eso si uno es difícil cambiar de equipo de fútbol o de alguien políticamente hablando, es que no importa el candidato, pero a mí me gusta, o mi acción es que ese movimiento político me parece lo más óptimo para que pueda, lo que sea, gobernar el país, gobernar la provincia, gobernar el cantón. Y al momento de votar, sabes que independientemente de quién sea el candidato, lo vas a hacer porque ese partido político a ti te parece que tiene los objetivos claros, ¿o no? Tú sabes, sí y no. Hay una variable súper interesante en el tema político, Javier, y es la siguiente. Tus decisiones de a quién apoyar o dejar de apoyar pasan un poco por tu experiencia. ¿A qué me refiero? En el pasado se creía que el tema de ir hacia la izquierda o ir hacia la derecha como posiciones políticas tenía que ver un poco con tu genética. Uh-huh.
y que había gente que nacía con la propensión hacia izquierda o hacia la derecha, para simplificar, ¿ok? Hoy ya se sabe que realmente... Estás inducido. ¿Pero por qué? Por tu experiencia familiar. Claro. Si tú naciste en un estadio, en un ambiente de necesidad, de pobreza, vas a elegir ir hacia la izquierda y apoyar un estado de bienestar. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva economicista, ahí vas a encontrar beneficios. Claro. Pero si tú naciste en una familia acomodada, vas a apoyar naturalmente a la derecha. ¿Por qué? Porque ahí, desde la perspectiva economicista, vas a encontrar mayores beneficios, vas a querer que el status quo se mantenga o mejore. Luego, no es un tema de estamos genéticamente propensos a ser izquierdistas. No, tiene que ver con las experiencias que tienes en edad temprana. Y traigo a colación lo que creo que tú alguna vez dijiste aquí. Y ojo, digamos que alguien que nace en una casa con necesidades, estudia, se supera y crece en la escala social, sus hijos, y siempre pensó de izquierda, sus hijos que ya nacen en una casa más acomodada, ya no van a pensar en términos de izquierda. Pero No en por simplificar porcentaje, los términos de izquierda y derecha, en ¿no? porcentaje, por lo general, en el mundo siempre hay más gente pues con dificultades económicas que gente acomodada. Bajo ese criterio debería estar siempre la izquierda gobernando, porque es una mayoría. Bueno, sí y no. Y ahí podríamos hablar y tal vez debiéramos tratar de analizar el estado de bienestar y entender cómo funciona y demás, porque hay una serie de paradigmas que no son lo que son, y hoy la ciencia y la evidencia lo demuestra. Pero el primer tema que quería yo traer al respecto era, por lo que lo citó Javier, era entender que hoy por hoy ya se sabe que izquierda o derecha no es un tema de que Dios te puso de un lado o del otro, no. Tiene que ver Con las necesidades tu que te entorno. puedan generar y la acción que tú puedas tomar. y dentro de esas de tu necesidades, entorno. cómo tú ¿Cómo te ha sido? codificas Claro, que claro. vas a ¿Cómo conseguir te mejorar tu codificas? situación. Ahora, ¿por qué decía esto? Porque alguna vez tú dijiste en un programa, creo que hace una semana o 2 semanas, de que en campañas electorales todo candidato miente. Y en funciones también. Y un millón cosas más, dijo el señor Seminario. Y entonces, claro, esa acción... Y no es una crítica a nadie en particular. Sí. No, es en cuestión Es la de... realidad, es una realidad. Y cuando un candidato miente en una campaña o que se te para en la tarima y te comienza a dar un discurso que te va a ir, se van a ir a la luna, y la gente, ya, chévere, nos vamos a la luna. ¿De qué acción puede tomar ese ciudadano cuando en campaña política le están diciendo lo que de pronto no lo van a cumplir? Es que Y que cuando llegan a ser funcionarios no lo cumplen. Qué interesante lo que traes a la mesa, porque el tema no es si va a cumplir o no va a cumplir. El tema es que te Si va a ofrezcan captar o ir. no. No. El tema es si un candidato para seguir con el ejemplo, si un candidato te ofrece que te lleva a la luna, tu primer proceso de pensamiento debiera ser: ¿de qué carajo me sirve ir a la luna? Claro. ¿Y Puede cómo ser va a llegar a la lindo, luz? puede ser lindo que alguien te ofrezca ir a la luna, pero en ese momento, ¿de qué te sirve ir a la luna? Vamos al ejemplo de la luna que sí funcionó. 1969, Kennedy da... No, 1969 Que el- llegamos a la luna, no. La década anterior, 5 años antes, el presidente Kennedy da un discurso y dice, vamos a llevar al hombre a la luna y lo vamos a traer de regreso sano y salvo. ¿Por qué motivó la conciencia pública en Estados Unidos y llevó a los empresarios, a los políticos y al tercer sector a trabajar lo necesario para llevar al hombre a la luna y traer? Porque tenías que entender el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Contexto de la Guerra Fría, donde para ese entonces ya Rusia... Unión Soviética, perdón. en esa época, Ya la ¿no? Unión Soviética había mandado el Soyuz, había mandado Sí. a Yuri Gagarin. había mandado a Laika a la pasear. perrita, a la perrita. Exactamente. Entonces era un tema de nacionalismo. Entonces ahí sí funcionó el pensar en vamos a la luna. ¿Por qué? Porque habían otras variables que estaban en juego. La Guerra Fría Pero si hoy en en su Ecuador entorno. alguien te dice te voy a llevar a la luna, lo primero que debieras decir es ¿para qué rayos quiero ir a la luna? Bueno, falta tanta cosa. Sí, Aquí exacto. Refinerías de nos paracetamol. ofrecieron el tren, era, ¿no? De Ah, sí. playas a Hasta Guayaquil. Guaya- Lo cual me Guaya parece Salín. fantástico. Yo me hubiera mudado a vivir a la Claro, playa. pero hubiera sido no. fantástico, pero nada. Ya, o sea, Otros nos Lo que ofrecieron... pasa es que lo otro que tienes que hacer es, ok, alguien te ofrece un tren
que es el problema de la política y es el motivo por el cual tenemos el cuarto rojo todos los lunes a las 2:30 Sí, de la señor. tarde. Es ir estableciendo las bases para la discusión con los políticos respecto a cómo deben hacerse las cosas. Porque una cosa es que te diga, voy a construir un tren, y otra es que el candidato diga, voy a construir el tren, y tú le respondas, ok, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Quién lo va a construir? ¿En cuánto tiempo va a ser? Cuando la sociedad empieza a entender que detrás de estas promesas hay una serie de variables que tienen que ser respondidas, y de nuevo, de eso va el cuarto rojo, entonces empiezas a llevar la discusión a cosas más reales. Claro, como el quinto puente, ¿no? Sí, señor. Ya, Mira, vale. solamente para concluir, Andrés va a tener algo más sobre la lectura. Ayuda de una manera muy distinta a las redes o a las noticias rápidas. La lectura te obliga al cerebro a hacerle bajar la velocidad, a concentrarse, a imaginar, conectar ideas y salir del bombardeo constante de estímulos. Mientras las redes suelen fragmentar la atención, leerla reconstruye, que es lo que estabas diciendo tú. Y hay neurólogos, que esto es más importante, hay neurólogos y psicólogos que hablan de algo interesante, que la lectura activa redes cerebrales más complejas que el consumo rápido de redes sociales. Es casi el opuesto del scroll infinito. Y en personas que trabajan como nosotros todos los días en radio, noticias, política, relaciones públicas, opinión pública, leer suele convertirse en una forma de recuperar profundidad frente al ruido. O sea que realmente la pegaste ahí, querido amigo. Rápidamente, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando lees, vamos a los niños, cuando aprenden a leer, tienen que aprender a leer letra por letra y cómo suena cada una de las letras, y luego primero tienen que aprender palabra. el signo, tienen que aprender el grafema, ¿ok? Luego de aprender el grafema, A, M, S, R, E, ¿ok? Luego de aprender el grafema, tienen que aprender los sonidos correspondientes a ese grafema, eso se llaman fonemas, A, E. Y después aprendes cómo suenan juntos. M-A suena Es fonético mamá. totalmente. ¿Ok? Si así aprendes a leer, así es como lees. Lees Claro. viendo las letras y luego construyendo el cuarto tema, que es el significado. ¿No? Cuando ves M-A y sabes que dice mamá, luego tienes que relacionarlo con el significado. ¿Qué es lo que está pasando con las redes sociales? Todo es tan rápido que la gente ya no está leyendo letra por letra y construyendo la palabra y construyendo el significado. Están leyendo contextos. Más aún cuando, si ustedes ven, la mayoría de las redes sociales hoy son visuales, te muestran Claro. imágenes. Eso te manda a una opción cerebral de interpretación de lo que estás viendo. Entonces, la comprensión lectora cada vez es menor. Porque no tienes la pausa de leer para entender lo que está sucediendo, sino que captas la información y dices, ok. Y ahí es donde entra el contexto. Como, ¿se acuerdan que yo les decía que una cosa es PA en el contexto de alimento, una papa, para hacer papas fritas, y otra cosa es PA en el contexto de la religión, que es el Santo Padre? Claro. Bueno, pasa exactamente igual con todo lo demás. Pero para llegar a eso, tienes que haber entendido qué significa el PA. Pero si solo ves el contexto, entonces te puede generar una interpretación totalmente distinta de lo que estás leyendo. Y ese es parte del problema hoy, que los chicos, sobre todo, no están aprendiendo a leer, y culpa de la lectura rápida, no están aprendiendo a leer como se debe aprender a leer. Hay un libro que se llama Aprender a leer, me parece, del asesor del ministro de Educación francés. Se llama el cerebro lector, se llama el libro, que te explica todo esto. Y claro, cuando lo lees tú dices, obvio. Y cuando pasas por la lectura, ustedes sabían que si leen bien, pueden leer más rápido de lo que escuchan. Qué bestia. No lo sabía. Yo tampoco. La lectura es clave. Y una manera de salir del pesimismo es leer cosas positivas. Es Lee lo que te ficción. digo. Sí, Lee ficción. Sí, clásicos, etcétera. Sí, oye, Totalmente. saludar a toda la audiencia, nos están escribiendo. A partir de ayer y hoy estamos en vivo en Instagram Live. Un abrazo para todos. La verdad es que qué bueno e interesante, ¿no? Mientras no bailemos en TikTok en las Sí, mañanas. sí, no. Parece. No. Por ahora. ¿no? Pues, Cecilia, sí, con las chicas bailan ellas y tienen audiencia.
Sí, Vea cierre esa por favor figura. la puerta y espere por favor su puesto. Volviendo a lo que estábamos. Pesimismo, se ha acabado el pesimismo, y yo creo que realmente no. Lo llamamos de una manera diferente. La gente siente hoy frustración y miedo en Ecuador y de alguna manera se va a ver reflejado en las expectativas que hay para las próximas elecciones. A medida que pasa el tiempo, esta tendencia de la que hemos analizado, o mejor dicho, tú has analizado, va a seguir, se va a reducir o aumentar Depende. del ser humano. No, depende qué es lo que empieza a suceder, depende si es que las expectativas que tienes que te llevan a esa instancia, por ejemplo, el tema de seguridad e inseguridad, si empiezas a sentir que es más seguro tu entorno, pues vas a cambiar ese sentimiento. Ok. Muy bien. Querido Andrés, agradecerte, realmente un tema muy real, la verdad que todos los que tocamos, pero es un tema, yo diría, hasta sociológico, hermano, porque termina siendo un... Y entonces, si vamos a una elección, que era el fin, porque se llamamos, vamos a ver quién maneja la emocionalidad. ¿Pueden los que están manejar la emocionalidad o tiene que venir otro para emocionar? Es un tema que conversaremos más adelante. Ahora mismo es un poco anticipado Sí, hablar de cuáles son las anticipado. posibilidades electorales Sí. de los distintos movimientos y partidos, porque todo se está moviendo Sí, aún, ¿no? absolutamente. Pero era importante porque percibo y siento a la gente pesimista. Y hay que cambiar eso. Andrés Seminario ya lo dijo. Una canción alegre, un libro, lectura, hacer ejercicio, creo que también porque te saca de cualquier cosa y tener buenos pensamientos y confrontarlos, tener pensamiento crítico con uno mismo es súper importante. Gracias, Andy. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, ¿qué es lo peor? Estás haciendo para bien, estás cambiando tu energía en positivismo. Totalmente. Sí, señor. Muy bien, vamos a abrir paso a las menciones publicitarias. Mayo sigue siendo el mes de mamá, porque mamá siempre está ahí, nos consiente, nos hace sentir únicos, nos llena de amor y nos cuida como nadie. Hoy es nuestra oportunidad de devolverle un poco de ese amor. Con $200 en consumos, elige su próxima experiencia, un spa de lujo en Río de Janeiro, en Brasil, un recorrido por la Toscana en Italia, o vivir la oportunidad de estar en un tren de lujo por las montañas rocosas en Canadá. ¿Cómo? Registrándote a www.bancodelpacifico.com. Banco del Pacífico, tu banco. Muy bien, despedimos a Andrés.